¿Te apasionan las historias emocionantes? Entonces este es el canal que estabas buscando. Suscríbete ahora y sé el primero en descubrir nuestros próximos videos. La casa donde vivía la familia de Ana y Luis solía estar llena de risas y conversaciones ruidosas, especialmente cuando sus hijos, Matías e Isabel, corrían por los pasillos. Pero en los últimos meses, desde el accidente que se llevó la vida de Matías, el silencio se había convertido en una presencia constante. La ausencia de él dejaba un vacío que resonaba por todas partes, como si la propia casa hubiera perdido su alma. Ana, la madre, era quien más sentía esa ausencia. Antes era una mujer activa y siempre sonriente, pero ahora pasaba la mayor parte de los días acostada en el sofá o mirando por la ventana con una mirada distante. Parecía atrapada en un ciclo interminable de dolor y tristeza. Cada pequeño detalle, desde la ropa de Matías que aún colgaba en el armario hasta las fotos familiares que decoraban las estanterías, era un cruel recordatorio de la pérdida insoportable. Luis, por otro lado, intentaba mantener una fachada de fortaleza. Se concentraba en su rutina diaria de trabajo, como si la normalidad de su día a día pudiera alejarlo del dolor. Pero por dentro, también estaba devastado. Por las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, se encontraba mirando la habitación vacía de su hijo, incapaz de borrar los recuerdos. Sabía que necesitaba ser fuerte por Ana y por Isabel, pero la verdad era que tampoco sabía cómo seguir adelante. Isabel, con solo 9 años, enfrentaba el duelo de una manera diferente. Para una niña, la pérdida de un hermano mayor era confusa y dolorosa. No entendía completamente lo que sucedía a su alrededor, pero sentía la tristeza que impregnaba la casa. Isabel se alejaba, pasaba horas sola en su habitación, abrazando el osito de peluche que Matías le había regalado en su último cumpleaños, esperando que de alguna manera eso la hiciera sentir más cerca de él. Durante los primeros meses después del accidente, la familia intentó apoyarse, pero pronto se dieron cuenta de que cada uno enfrentaba el dolor a su manera. Ana estaba emocionalmente distante de Luis, incapaz de expresar su tristeza de otra manera que no fuera aislándose. Isabel, que echaba de menos a su madre, a menudo se quedaba sola después de la escuela, sin saber cómo ayudar o si alguien podría ayudarla. Con el tiempo, el duelo parecía haber transformado a cada miembro de la familia en islas aisladas. Luis intentaba mantener las cosas en funcionamiento, pagaba las facturas, preparaba la cena, llevaba a Isabel a la escuela, pero su relación con Ana se volvía cada vez más frágil. Ya no sabía cómo alcanzarla. Había intentado sugerir que buscaran ayuda, pero ella simplemente negaba con la cabeza y se encerraba en su propio mundo. Cada intento de conversación era recibido con silencio o respuestas monosilábicas. La distancia emocional entre ellos crecía cada día. Un día, después de dejar a Isabel en la escuela, Luis regresó a casa y encontró a Ana sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café intacta frente a ella. Parecía perdida, como si estuviera mirando a través de todo lo que la rodeaba. Ana, estaba pensando, tal vez deberíamos hacer algo juntos este fin de semana. Sé que no será fácil, pero Isabel nos necesita, dijo él, con una voz tranquila pero llena de preocupación. Ana no respondió de inmediato. Solo miró el café, como si no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, después de un largo silencio, murmuró: «No puedo, Luis. Simplemente, no puedo». Luis suspiró, frustrado, pero intentó no demostrarlo. Sabía que el dolor de Ana era inmenso, pero también estaba cansado de intentar cargar con todo él solo. La amaba, pero empezaba a temer que la pérdida de Matías los estuviera separando de una manera irreversible. El fin de semana llegó, y la casa estaba tan silenciosa como siempre. Ana se aislaba en su habitación, y Luis, una vez más, intentó entretener a Isabel. Jugaron algunos juegos de mesa, pero él notaba que su hija tampoco estaba completamente presente. El brillo en los ojos de Isabel, que antes iluminaba la casa, ahora parecía apagado. Ella hacía preguntas sobre Matías que él no sabía cómo responder. Una noche,
después de otro intento frustrado de ayudar a su familia a reconectar, Luis fue a la habitación de Matías. Las luces estaban apagadas y el ambiente parecía congelado en el tiempo, con las cosas exactamente como el niño las había dejado. Luis se sentó en la cama y pasó las manos por la colcha. El peso de la ausencia era insoportable. Mientras Luis reflexionaba en silencio sobre qué hacer, Ana seguía vagando por los pasillos de la casa como un fantasma. Las largas caminatas que solía dar por el vecindario, algo que antes le traía paz, ahora eran solo una forma de intentar escapar de la realidad. Pero el dolor la seguía a donde quiera que fuera. Fue en una de esas caminatas solitarias que algo inusual sucedió. Ana estaba en el parque local, distraída con sus pensamientos, cuando vio un movimiento cerca de los bancos de madera. Un perro delgado y sucio estaba hurgando en un basurero, buscando comida. Estaba claramente abandonado, con el pelaje enmarañado y los ojos tristes. Por un breve momento, Ana y el perro se miraron, y ella sintió un pinchazo en el pecho. Había algo en esa mirada que reflejaba su propio dolor, una soledad que le resultaba demasiado familiar. Ana se detuvo y observó al perro durante unos minutos, sin saber qué hacer. Nunca había pensado en tener una mascota, especialmente después de todo lo que había sucedido. Además, Luis nunca aprobaría la idea. Pero, por alguna razón inexplicable, no podía apartar la mirada de ese animal. Sin darse cuenta, Ana comenzó a acercarse lentamente. El perro, asustado, retrocedió unos pasos, pero no huyó. Parecía tan cansado como ella, como si estuviera esperando que alguien le ofreciera una razón para continuar. Ana se agachó y extendió la mano, vacilante, como si le ofreciera una tregua silenciosa a ese extraño de 4 patas. «Hola, chico», susurró, su voz quebrada por la emoción. El perro permaneció inmóvil, solo observando. Algo dentro de Ana cambió en ese momento, aunque ella aún no sabía qué era. Al regresar a casa, la imagen del perro delgado y solitario permaneció en su mente, como un eco distante. Durante los días siguientes al encuentro en el parque, el pensamiento del perro no salió de la mente de Ana. Siempre que pasaba por el parque en sus caminatas, lo buscaba, esperando volver a verlo. Había algo en ese animal, una especie de reflejo de su propia soledad, que la hacía sentir una conexión inesperada. Aunque no entendía completamente por qué se sentía así, algo la impulsaba a regresar. Una mañana soleada, Ana lo encontró nuevamente. El perro estaba acostado bajo la sombra de un árbol, aparentemente más débil que antes. Ella se acercó con cautela, esta vez con algo de comida que había traído de casa. El perro, aún desconfiado, levantó la cabeza y la observó con precaución. Sus ojos mostraban cansancio, como si estuviera agotado de tanto vagar por las calles. «Aquí», dijo Ana suavemente, arrodillándose a cierta distancia para dejar la comida en el suelo. Él dudó por un momento, pero el hambre fue más fuerte. Con pasos cautelosos, el perro se acercó y comenzó a comer, siempre manteniendo los ojos en Ana, como si esperara que en cualquier momento ella lo ahuyentara o lo traicionara de alguna manera. Mientras observaba al perro comer, Ana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: compasión. No esa compasión automática que sentía por los demás, sino un tipo más profundo, como si al ayudar a ese ser solitario, también estuviera ayudándose a sí misma de alguna manera. Cuando el perro terminó, dio unos pasos hacia ella, olfateando el aire y pareciendo menos asustado. «No tienes a nadie, ¿verdad?», susurró, más para sí misma que para él. Se levantó con lentitud, y el perro permaneció donde estaba. Durante unos segundos, se miraron. Ana sabía que no podía simplemente dejarlo allí otra vez. Había algo en ese momento que le pedía que hiciera algo más. Un impulso, una decisión que surgía de una necesidad que aún no comprendía completamente. Esa noche, Ana regresó al parque con una correa improvisada. Dudaba, sabiendo que llevar a un perro a casa, especialmente en medio de todo el caos emocional que vivían, sería un riesgo. Luis no estaba listo para más cambios, y temía cómo reaccionaría Isabel.
Pero algo dentro de ella le decía que Simón, un nombre que elegiría más tarde, era más que solo un perro callejero. Era un nuevo comienzo. Lo encontró en el mismo lugar. Cuando se acercó con la correa, él no opuso resistencia. Era como si, de alguna manera, supiera que estaba a punto de ser rescatado. Con lentitud, Ana le puso la correa y comenzó a guiarlo de regreso a casa. Mientras caminaban juntos por las calles silenciosas, Ana se sintió extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Simón dudó, deteniéndose antes de entrar. Miró a Ana, como si pidiera permiso, y ella, sin decir nada, abrió la puerta. Él entró con cautela, olfateando el suelo y observando cada rincón de la sala de estar, que aún estaba llena de recuerdos de Matías. Isabel fue la primera en verlos. Estaba en su habitación, pero al escuchar el ruido, bajó corriendo las escaleras. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al perro. «Mamá, ¿de dónde salió?», preguntó Isabel, sorprendida y, al mismo tiempo, curiosa. Ana dudó, sin saber qué decir. Antes de que pudiera responder, Luis apareció en la sala, con una expresión de asombro en el rostro. «¿Qué es esto? ¿Un perro? Ana, ¿qué has hecho?», dijo, sin ocultar su sorpresa y preocupación. Ana respiró hondo. Sabía que esa conversación no sería fácil. «Lo encontré en el parque. Estaba abandonado, Luis. No podía dejarlo allí». Su voz temblaba, y trató de contener las lágrimas. «Nosotros lo necesitamos». Luis guardó silencio por unos momentos, analizando la situación. Claramente estaba incómodo. Traer un perro a la casa parecía lo último que necesitaban en ese momento, con tantas emociones ya pesando sobre ellos. «No sé, Ana. Esto no va a ayudar. Tenemos tanto con lo que lidiar ahora, y lo sabes». La frustración de Luis era evidente, pero no quería ser el villano, no cuando veía el dolor en los ojos de su esposa. Antes de que Luis pudiera decir algo más, Isabel se arrodilló junto al perro, extendiendo la mano. Sorprendentemente, Simón se acercó lentamente y tocó el hocico con la palma de la niña. Ella sonrió por primera vez en semanas. «Papá, ¿podemos quedarnos con él? Por favor», pidió Isabel, con una dulzura que Luis no podía ignorar. Había algo en ese momento que hizo que Luis dudara. Miró a Ana, que claramente esperaba su respuesta, y luego a Isabel, que miraba al perro como si fuera un regalo del cielo. «Solo por un tiempo», dijo finalmente, suspirando. «Veamos cómo van las cosas». El alivio inundó a Ana, aunque sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Agradeció en silencio mientras veía a Isabel acariciar el pelaje enmarañado de Simón. El perro, por primera vez en mucho tiempo, parecía encontrar un pequeño trozo de paz. La llegada de Simón trajo un cambio inmediato a la casa, pero no fue una transición suave. En los primeros días, estaba claramente nervioso, inquieto y, sobre todo, desconfiado. Pasaba la mayor parte del tiempo escondiéndose en rincones o debajo de los muebles, como si no pudiera creer que ese lugar fuera seguro. La familia, por su parte, intentaba adaptarse a su presencia, pero esto no ocurría sin dificultades. La primera mañana, Luis se levantó temprano para ir al trabajo y encontró un rastro de orina en el suelo de la sala. Suspiró, exhausto, y pasó unos minutos limpiando el suelo antes de preparar café. Cuando Ana bajó, encontró a Luis con una expresión cerrada, y supo de inmediato lo que había pasado. «Lo hizo en la sala, ¿verdad?», preguntó Ana, sintiéndose culpable. Luis asintió, sin ocultar su frustración. «Te dije que esto sería complicado, Ana. No sabe nada sobre vivir dentro de una casa. Será un trabajo enorme enseñarle, y nosotros ya tenemos tantas cosas con las que lidiar». Ana sabía que tenía razón. Miró a Simón,
que se acurrucaba en un rincón, con los ojos bajos, como si supiera que había hecho algo mal. Su corazón se encogió. Me encargaré de ello, Luis. Lo prometo. Solo necesita un poco de tiempo para adaptarse, dijo ella, intentando sonar confiada, aunque sabía que esa tarea sería más difícil de lo que imaginaba. Luis negó con la cabeza, tomó sus cosas y salió al trabajo sin decir nada más. Ana se volvió hacia Simón y suspiró. Cuidarlo era más complicado de lo que parecía a primera vista, pero por alguna razón, no podía rendirse. Algo dentro de ella le decía que él merecía esa oportunidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Simón no estaba acostumbrado a vivir dentro de una casa y parecía asustarse con los ruidos cotidianos. El sonido de un plato cayendo, el teléfono sonando o incluso la voz alta de Isabel jugando en su habitación lo hacían encogerse de miedo. Ana pasaba gran parte de su tiempo tratando de calmarlo, ofreciéndole comida y agua, pero él comía muy poco y dormía mal. Aún así, algo empezaba a cambiar. Poco a poco, Simón comenzó a seguir a Ana por la casa, aún cauteloso, pero menos retraído. Parecía darse cuenta de que ella estaba allí para cuidarlo, y eso lo hacía sentirse un poco más seguro. Isabel, que estaba emocionada con la presencia de su nuevo amigo, intentaba jugar con él, pero pronto se dio cuenta de que Simón no estaba listo para eso. «Mamá, no quiere jugar», dijo Isabel, decepcionada al ver que el perro no respondía cuando le lanzaba una pelota. Ana sonrió con ternura y se arrodilló junto a su hija. «Aún tiene miedo, Isa. Cuando encontramos a un amigo nuevo, a veces necesita tiempo para confiar en nosotros, ¿verdad?», dijo, acariciando el cabello de la niña. Isabel asintió lentamente, tratando de entender. «¿Entonces solo necesitamos esperar?», preguntó, con una expresión seria. «Eso es. Un poco de paciencia, y él aprenderá que puede confiar en nosotros». Isabel pareció satisfecha con esa explicación, aunque ansiaba el momento en que Simón estuviera listo para jugar con ella. En los días que siguieron, se contentaba con sentarse junto al perro, hablándole con su voz suave y acariciándolo con delicadeza. Aunque Simón aún se encogía un poco, comenzó a acostumbrarse al toque gentil de Isabel. Mientras tanto, la paciencia de Luis empezaba a agotarse. No veía el progreso que Ana parecía percibir. Todas las mañanas encontraba algún nuevo accidente en la casa, y todas las noches, cuando volvía del trabajo, veía a Ana gastando gran parte de su tiempo intentando calmar al perro o limpiando detrás de él. Para Luis, eso se estaba convirtiendo en una carga más, en un momento en que la familia ya estaba sobrecargada emocionalmente. Una noche particularmente agotadora, Luis llegó a casa y encontró a Ana en el suelo de la cocina, frotando el piso por tercera vez ese día. Miró la escena y sintió una mezcla de frustración y cansancio. «Ana, esto no está funcionando. No podemos cuidar a un perro que está tan asustado y desorientado. Tenemos nuestros propios problemas, y lo sabes». Ana levantó la cabeza, con los ojos cansados, pero firmes. «Solo necesita tiempo, Luis. Está tan perdido como nosotros». Dejó de frotar el suelo por un momento y lo miró con súplica. «Sé que es difícil, pero él nos necesita. Al igual que nosotros lo necesitamos a él». Luis bufó, pero no dijo nada más. Sabía que esa era una batalla que no ganaría fácilmente, así que simplemente salió de la cocina, frustrado, pero incapaz de discutir más. Al pasar por la sala, vio a Isabel sentada junto a Simón, quien, por primera vez, descansaba con la cabeza en el regazo de la niña, lo que lo sorprendió. A pesar de los problemas, Simón comenzaba a encontrar pequeños momentos de paz. Estos pequeños avances, aunque lentos, no pasaban desapercibidos para Ana. Y, poco a poco, Luis también empezaba a notar. Un día, mientras observaba la escena de Isabel y Simón juntos, algo dentro de Luis empezó a cambiar, aunque no quisiera admitirlo. Aún estaba molesto con los desafíos que traía el perro, pero ver a su hija sonreír,
después de tanto tiempo sumida en la tristeza, era algo que no podía ignorar. Lentamente, Simón comenzó a mostrar más signos de confianza. Ya no se escondía tanto en los rincones de la casa y, en algunas ocasiones, aceptaba las caricias de Ana e Isabel sin tanta duda. El proceso era lento, pero estaba ocurriendo. Una noche, mientras Luis volvía a casa después de un largo día de trabajo, abrió la puerta de la sala y encontró a Simón acostado a los pies de Isabel, quien veía televisión. El perro levantó la cabeza al verlo entrar, pero no corrió a esconderse, como solía hacer. Era un pequeño gesto, pero suficiente para que Luis notara que algo estaba cambiando. Dejó su bolso a un lado y caminó hacia el sofá, donde se sentó junto a Isabel. «Está más tranquilo ahora, ¿verdad?», preguntó suavemente. Isabel asintió con entusiasmo. «Está empezando a confiar en nosotros, papá. Solo necesitaba tiempo, como dijo mamá». Luis miró al perro, que ahora lo observaba con ojos menos temerosos. Por primera vez, Luis se preguntó si, tal vez, Ana había tenido razón todo el tiempo. Quizás Simón realmente necesitaba una segunda oportunidad, al igual que ellos. Con el paso de las semanas, Simón empezó a convertirse en una presencia cada vez más constante y reconfortante en la vida de Ana y Isabel. Poco a poco, el perro estaba aprendiendo a confiar en la familia y, a cambio, ofrecía un tipo de consuelo silencioso que las palabras no podían proporcionar. Ana, que antes pasaba gran parte de los días encerrada en su habitación o vagando por la casa sin rumbo, ahora tenía una nueva rutina: cuidar de Simón. Él necesitaba atención, y eso obligaba a Ana a salir de su estado de apatía. Las caminatas diarias con el perro pronto se convirtieron en el momento más importante de su día. Al principio, salía solo para que Simón pudiera ejercitarse, pero poco a poco, esas caminatas también se volvieron una forma para que Ana se reconectara con el mundo que la rodeaba. Empezaba a notar las pequeñas cosas que antes le parecían distantes: el brillo del sol en los árboles, el sonido de las hojas al viento, el olor del aire fresco. Simón caminaba a su lado, y juntos, aunque en silencio, compartían esos momentos como dos sobrevivientes que, de diferentes maneras, habían perdido algo esencial en sus vidas. «¿Te sientes mejor, Simón?», preguntó una tarde, mientras caminaban por el parque donde lo había encontrado por primera vez. Él la miró con sus profundos ojos, como si entendiera la pregunta, y movió la cola. Ana sonrió por primera vez en días, sintiendo una ligereza que no había experimentado desde la muerte de Matías. En casa, la presencia de Simón también empezaba a tener un efecto positivo en Isabel. La niña, que antes pasaba horas sola en su habitación, ahora pasaba gran parte del tiempo junto a Simón. Se sentaba con él en la sala, leyendo historias en voz alta o simplemente acariciando su cabeza mientras veían la televisión juntos. Poco a poco, Isabel empezó a hablar más sobre su hermano. Le contaba a Simón las historias que recordaba de Matías, cómo él la llevaba a jugar al parque o cómo siempre la hacía reír cuando se sentía triste. Esos momentos eran profundamente terapéuticos para Isabel. Aunque el perro no podía hablar, su presencia constante y calmada hacía que la niña se sintiera segura para expresar sus sentimientos. Era como si, al compartir sus recuerdos con Simón, estuviera encontrando una manera de mantener a Matías presente en su vida, sin que eso le trajera solo dolor. Una tarde, mientras Ana preparaba la cena en la cocina, escuchó a Isabel hablar en voz baja con Simón en la sala. Curiosa, se acercó sin hacer ruido y espió por la puerta. La escena que vio la emocionó profundamente. «A Matías le gustaba jugar a la pelota conmigo, Simón. Siempre me dejaba ganar, aunque yo sabía que él podía vencerme fácilmente», decía Isabel, mientras acariciaba el pelaje del perro. Simón estaba acostado a su lado, con los ojos cerrados, pero su cola se movía levemente, como si entendiera cada palabra. Ana retrocedió hacia la cocina, secando una lágrima que se había escapado sin que ella se diera cuenta. Era la primera vez que oía a Isabel hablar de Matías desde el accidente. Aunque el dolor seguía ahí, algo estaba cambiando. Había un sentido de aceptación surgiendo, una ligera apertura para lidiar con la pérdida de una manera más saludable.
Para Luis, sin embargo, los cambios no eran tan fáciles de aceptar. Observaba cómo su esposa e hija interactuaban con el perro, y aunque veía que Simón claramente las estaba ayudando, aún se sentía un poco desplazado. Luis seguía viendo los desafíos prácticos de tener un perro, los desórdenes ocasionales, los horarios rígidos para las caminatas y el costo extra, como una carga. Pero, aún así, no podía ignorar los pequeños avances que Ana e Isabel estaban logrando. Cierta noche, mientras todos estaban sentados en la sala viendo una película, Simón hizo algo que sorprendió a Luis. El perro, que generalmente se acostaba junto a Isabel o Ana, se levantó y se acercó a Luis, sentándose junto a su silla. Luis, distraído con la película, no lo notó de inmediato, pero luego sintió el leve toque de Simón apoyando la cabeza en su pierna. Por un momento, Luis no supo qué hacer. Miró al perro, que lo observaba calmadamente, como si esperara una respuesta. Al principio con reticencia, Luis extendió la mano y comenzó a acariciar la cabeza de Simón. El perro cerró los ojos, claramente disfrutando del gesto. En ese momento, algo cambió dentro de Luis. Había resistido la idea de tener un perro porque pensaba que sería una carga más, un peso en una vida ya cargada de dolor. Pero ahora, mientras acariciaba a Simón, comenzó a darse cuenta de que el perro estaba, de alguna manera, ayudando a aliviar esa carga, y no aumentándola. «Parece que empieza a gustarte, papá», comentó Isabel, con una sonrisa juguetona, al ver la escena. Luis le devolvió la sonrisa, de manera ligera, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. «Creo que estamos empezando a entendernos», respondió, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Esa noche, Luis se quedó en silencio, reflexionando sobre los cambios que Simón había traído a la familia. Aunque aún tenía sus dudas, algo dentro de él comenzaba a ceder. Tal vez, al igual que Ana e Isabel, él también podría encontrar algo de alivio en esa nueva presencia. Los cambios eran sutiles, pero importantes. Simón no solo estaba ayudando a llenar el vacío dejado por Matías, de alguna manera, estaba enseñando a la familia a lidiar con el dolor de una nueva manera. Al cuidarlo, Ana estaba redescubriendo su fuerza. Isabel estaba encontrando una manera de mantener viva la memoria de su hermano sin que eso le trajera solo tristeza. Y, finalmente, Luis, que se veía a sí mismo como el hombre de la casa, encargado de mantener todo unido, estaba aprendiendo que, a veces, la sanación viene de lugares inesperados. Una tarde soleada, unas semanas después, Ana decidió llevar a Simón e Isabel a una caminata especial por el parque. Era la primera vez que se sentía lo suficientemente fuerte como para volver al parque donde había encontrado a Simón, y quería que esa fuera una experiencia positiva. Isabel, emocionada, corrió junto a Simón, que ahora caminaba con más confianza, su cola moviéndose alegremente. Mientras caminaban juntos, Ana se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que aún cargaba, estaban empezando a surgir momentos de paz en medio de la oscuridad. Simón era el catalizador de ese cambio. Al igual que ellos, él también estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Y eso, por ahora, era suficiente. A pesar de los cambios positivos que Simón había traído a la vida de Ana e Isabel, Luis aún sentía una barrera entre él y el perro. Aunque había comenzado a aceptar que Simón estaba ayudando a su esposa e hija, una parte de Luis seguía resistiéndose a la idea de que el perro pudiera realmente formar parte de la familia de manera permanente. La convivencia, poco a poco, estaba volviéndose más estable. Simón ya no hacía sus necesidades dentro de la casa y parecía más cómodo con la rutina de la familia. Seguía a Ana fielmente en sus caminatas matutinas, esperaba pacientemente a Isabel cuando regresaba de la escuela e incluso se acercaba a Luis cuando él volvía del trabajo, moviendo la cola tímidamente, como si esperara ser aceptado también por él. Pero Luis aún estaba renuente. Para él, el perro era una distracción de los problemas más profundos que necesitaban ser resueltos. La presencia de Simón no borraba el dolor de la pérdida de Matías, y Luis se resentía de la idea de que el perro pudiera, de alguna manera, reemplazar al hijo que habían perdido. Sabía que eso no era justo, pero no podía evitar pensarlo. Una mañana de sábado,
Luis y Ana estaban tomando café en la cocina. Isabel jugaba con Simón en la sala, riendo mientras él intentaba atrapar una pelota que ella lanzaba por el suelo. El sonido de las risas de Isabel llenaba la casa, algo que Luis no escuchaba con tanta frecuencia desde el accidente. Pero, en lugar de sentir alivio, sentía una punzada de incomodidad. «Está feliz con él, lo sabes», comentó Ana, observando la expresión de Luis mientras miraba hacia la sala. «Lo sé», respondió él, con la voz baja. «Pero, ¿crees que esto es suficiente? Quiero decir, ¿es esto? ¿Un perro puede realmente arreglar todo?». Ana suspiró, dándose cuenta del peso de las palabras de Luis. Sabía que él aún estaba luchando con el dolor y el duelo, pero también sabía que Simón no estaba allí para arreglar nada. Era solo parte de un proceso de sanación que ocurría poco a poco, una nueva presencia que ayudaba a llenar los silencios devastadores que el duelo había creado. Simón no está aquí para arreglar nada, Luis. Todavía tenemos mucho que enfrentar. El dolor de perder a Matías nunca desaparecerá por completo. Pero él nos está ayudando a vivir de nuevo, un poco a la vez. Y eso es importante, incluso si no soluciona todo. Luis permaneció en silencio, con la mirada fija en el café frente a él. Sabía que Ana tenía razón, pero algo dentro de él seguía resistiéndose. No era solo el perro, era la idea de seguir adelante, de aceptar que la vida continuaría, incluso sin Matías. «Sé que es difícil», continuó Ana, suavizando la voz. «Pero mira a Isabel. Está riendo, Luis. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos eso?». No podía negar la verdad. Era raro escuchar reír a Isabel desde la muerte de Matías. Y, de hecho, el sonido de su risa llenaba la casa de una manera que él había olvidado cómo era. Pero, al mismo tiempo, eso le hacía sentir culpa por estar permitiendo que una nueva fuente de alegría entrara en sus vidas cuando Matías ya no estaba allí. Esa noche, después de acostar a Isabel, Luis decidió desahogarse con Ana. No habían hablado profundamente sobre sus sentimientos desde el accidente, y sabía que era hora de compartir lo que estaba sintiendo. «Me siento culpable», confesó, sentado en la cama, con la voz baja y vacilante. Ana se volvió hacia él, sorprendida por la confesión. «Sé que Simón está ayudando a ti y a Isabel. Lo veo. Pero no puedo evitar sentir que, al dejarlo quedarse, estamos olvidando a Matías. Como si estuviéramos siguiendo adelante sin él». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero se acercó y colocó su mano sobre la de él. «Luis, nunca olvidaremos a Matías. Él es parte de nosotros, y siempre lo será. Pero tenemos que encontrar una manera de vivir con eso. Sé que parece imposible a veces, pero tenemos que intentarlo. Simón no está aquí para reemplazar a nadie. Está ayudándonos a encontrar pequeños momentos de paz en medio de todo este dolor. Y eso no significa que estamos olvidando a nuestro hijo». Luis suspiró, sintiendo el peso de las palabras de Ana. Sabía que tenía razón, pero la culpa aún lo corroía por dentro. Parte de él aún se resistía a cualquier tipo de curación o alivio, como si aceptar la presencia de Simón significara traicionar la memoria de Matías. En los días que siguieron, Luis empezó a observar más de cerca las interacciones entre Simón y la familia. Veía cómo Ana parecía más dispuesta a salir de casa para los paseos, como Isabel sonreía más y hablaba más sobre su hermano, siempre asociando los recuerdos de Matías con los momentos en que estaba con Simón. Cierto día, mientras estaba en el trabajo, Luis se sorprendió pensando en Simón. El perro, que él inicialmente consideraba una carga, estaba, de hecho, ayudando a su familia a encontrar un poco de alegría nuevamente. Tal vez estaba siendo injusto al resistirse tanto. Tal vez había espacio para el dolor y para la sanación al mismo tiempo, algo que él se había negado a aceptar. Cuando Luis llegó a casa esa noche, encontró la sala en silencio. Ana estaba en la cocina preparando la cena, y Isabel jugaba en su habitación. Miró a su alrededor y no vio a Simón de inmediato, pero entonces sintió un leve movimiento en sus pies.
El perro estaba acostado cerca de la puerta, observándolo, pero sin acercarse. Había algo en la expresión de Simón, una mezcla de cautela y expectativa, como si aún estuviera esperando la aprobación final de Luis. Se agachó lentamente y extendió la mano hacia Simón. «Hola, chico», dijo suavemente. Simón lo miró, dudó por un momento, y luego, finalmente, se acercó para aceptar las caricias. En ese pequeño gesto, Luis se dio cuenta de que tal vez estaba listo para aceptar a Simón de verdad. No como un reemplazo, sino como una nueva parte de sus vidas, una parte que ayudaría a la familia a seguir adelante, sin olvidar el pasado, pero viviendo con él. La noche había comenzado como cualquier otra. Ana, Luis y Isabel estaban reunidos para la cena, y por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía haber recuperado parte de su antigua armonía. Isabel reía por una historia divertida que había contado sobre la escuela, y Ana sonreía, aún un poco cansada, pero agradecida de ver a su hija mostrando signos de alegría nuevamente. Luis observaba a las dos con atención, absorbiendo el clima de tranquilidad. Simón estaba acostado a los pies de Isabel, como de costumbre. Parecía más cómodo con la rutina de la casa ahora, y su presencia silenciosa se había vuelto algo natural para todos. Luis, aunque más receptivo que antes, aún mantenía cierta distancia emocional. Se esforzaba por aceptar el papel de Simón en la vida de la familia, pero había algo que lo mantenía reservado, una especie de barrera emocional que todavía no podía derribar por completo. Después de la cena, todos siguieron sus rutinas habituales. Ana fue a la cocina para lavar los platos y organizar todo antes de irse a dormir, mientras Luis fue a la sala de estar, donde Isabel ya estaba acomodada en el sofá viendo televisión. Simón, fiel a su compañera de juegos, se acostó junto a ella, relajado. Sin embargo, esa noche, algo inesperado estaba a punto de suceder. Ana, distraída con sus pensamientos mientras limpiaba la cocina, dejó el paño de cocina demasiado cerca de una de las hornillas del fogón. La llama baja del calentador de agua, que no había notado, acabó tocando el paño, que pronto comenzó a arder de manera discreta. Al principio, el fuego era pequeño, pero se esparcía rápidamente, alimentado por el material del paño de cocina. En pocos minutos, el calor aumentó, y el fuego comenzó a extenderse por el mostrador de la cocina, alcanzando algunos papeles dejados allí por descuido. El olor a humo comenzó a llenar el aire, sutil al principio, pero pronto se intensificó. Simón fue el primero en notar el peligro. Incluso acostado en la sala, captó el olor a humo, levantando la cabeza y olfateando el aire con preocupación. Sus instintos se activaron, y de inmediato se levantó, dirigiéndose hacia la cocina. Al acercarse a la puerta, vio las primeras llamas comenzando a elevarse desde el mostrador. Sin dudarlo, Simón comenzó a ladrar fuerte e incesantemente, un sonido que resonó por toda la casa e inmediatamente llamó la atención de Luis e Isabel. «¿Qué le pasa?», preguntó Isabel, sorprendida por la repentina agitación de Simón. Luis, que estaba relajado en el sofá, se levantó rápidamente, molesto por el ruido insistente. Miró al perro, que seguía ladrando desesperadamente, corriendo hacia la cocina y luego regresando a la sala, como si intentara avisar que algo estaba mal. «¡Ana!», gritó Luis, corriendo hacia la cocina. Cuando llegó allí, el pánico lo invadió de inmediato. El fuego ya se había extendido por el mostrador, y el humo llenaba el ambiente. Ana, que aún estaba tratando de procesar lo que había sucedido, luchaba por sofocar las llamas con un paño húmedo, pero el incendio estaba creciendo demasiado rápido. «¡Dios mío, el fuego!», exclamó Luis, corriendo para buscar el extintor de incendios que tenían guardado en un armario cercano. Simón seguía ladrando, permaneciendo cerca de Ana, como si intentara protegerla del peligro inminente. Luis regresó rápidamente con el extintor y, con las manos temblorosas, comenzó a rociar el contenido sobre las llamas, que poco a poco se fueron apagando. El humo aún era fuerte, pero el fuego comenzó a disminuir, hasta que finalmente desapareció por completo. El silencio que siguió fue interrumpido solo por las suaves toses de Ana, mientras el olor a humo aún impregnaba el aire.
Luis se acercó a ella, con el corazón acelerado, y la ayudó a alejarse del mostrador, que ahora estaba chamuscado. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz aún cargada de tensión. Ana asintió, respirando profundamente. Sí, estoy bien, respondió, aún en estado de shock por lo que había sucedido. Simón, ahora más tranquilo, permaneció junto a Ana, observándola atentamente, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba a salvo. Movía la cola suavemente, pero sus ojos no dejaban de vigilar los movimientos de la familia, siempre alerta. Luis se agachó para acariciar a Simón, sintiendo una oleada de gratitud inundar su corazón. Sabía que, sin el aviso de Simón, las cosas podrían haber terminado de manera muy diferente esa noche. Si el perro no hubiera ladrado, nadie habría notado el fuego hasta que fuera demasiado tarde. «Nos salvaste, chico», dijo Luis, con la voz quebrada. Ana, que aún se recuperaba del susto, miró a Luis y luego a Simón, dándose cuenta de la profundidad de lo que acababa de suceder. Ese perro, que había aparecido en sus vidas de manera tan inesperada, se había convertido en su protector. Y en ese momento, supo que él no era solo una mascota, era parte de la familia. Isabel, que miraba todo desde lejos, se acercó con cuidado, los ojos muy abiertos por la sorpresa y el alivio. «Nos salvó, mamá. Simón nos salvó», exclamó, corriendo para abrazar al perro. Simón bajó la cabeza, permitiendo que Isabel lo rodeara con un abrazo apretado. Sus ojos estaban tranquilos, como si supiera que todo estaba bien ahora, que el peligro había pasado. Después de unos minutos de silencio y alivio, Luis se volvió hacia Ana, tomando su mano con firmeza. Creo que estaba equivocado sobre él. Miró a Simón, que estaba acostado tranquilamente junto a Isabel. No es solo un perro. Es parte de esta familia. Ana sonrió suavemente, emocionada por la repentina aceptación de Luis. Sabía que él había estado luchando contra sus propios sentimientos, cargando con la culpa y el dolor de perder a Matías, pero esa noche, algo había cambiado. Esa noche, después de abrir las ventanas para disipar el resto del humo, la familia se reunió en la sala de estar. Isabel estaba sentada en el suelo, con Simón a su lado, y Luis y Ana se sentaron juntos en el sofá, observando a su hija y al perro con una sensación de gratitud. El incidente del fuego había cambiado algo profundo dentro de Luis. Luis, que hasta entonces había mantenido cierta distancia emocional, finalmente se dio cuenta de que Simón no estaba allí para reemplazar a Matías, sino para ayudarlos a seguir adelante. El perro tenía un papel importante en la vida de la familia, y ahora Luis estaba listo para aceptarlo completamente. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar suavemente la casa, Luis se levantó temprano, decidido a agradecer a Simón de una manera especial. Fue a la cocina, aún marcada por los daños del pequeño incendio, y preparó una comida especial para el perro. Cuando Simón apareció, moviendo la cola tímidamente, Luis se agachó y colocó el plato en el suelo. «Has hecho mucho más por nosotros de lo que podría haber imaginado», dijo suavemente, acariciando la cabeza del perro con sinceridad. Simón miró a Luis, y en ese breve momento, parecía haber una comprensión mutua entre ellos. La barrera que antes existía había desaparecido, reemplazada por una nueva conexión, construida no solo por el acto heroico de Simón, sino por el viaje que la familia había recorrido hasta ese momento. El perro, que había sido rescatado de la calle por casualidad, ahora era una parte esencial de sus vidas. Y Luis, finalmente, lo reconocía como tal. El incidente de la noche anterior había cambiado algo profundamente dentro de Luis. Esa mañana, mientras la luz del sol entraba suavemente por la ventana de la cocina, reflexionaba sobre los eventos que habían sucedido. Cada vez que miraba a Simón, que ahora descansaba tranquilamente a los pies de Isabel, sentía una oleada de gratitud y algo que no lograba identificar por completo, una conexión que antes había resistido, pero que ahora parecía natural. Durante semanas, Luis se había aislado emocionalmente, no solo de Simón, sino de su propia familia. Creía que al permitir que algo nuevo entrara en sus vidas, como el perro,
estaría traicionando la memoria de Matías. Pero la noche anterior, al ver cómo Simón había actuado de manera tan instintiva, protegiendo a la familia del incendio, se dio cuenta de que Simón no estaba allí para reemplazar a nadie. Era una nueva fuente de protección y amor, algo que todos ellos necesitaban desesperadamente. Mientras Ana preparaba el desayuno, notó que había algo diferente en Luis. Estaba más relajado, más presente, algo que no había visto en mucho tiempo. No lo comentó de inmediato, pero sintió una ligera esperanza crecer dentro de ella. Tal vez el muro que Luis había erigido en torno a sí mismo finalmente estaba comenzando a derrumbarse. ¿Todo bien?, preguntó suavemente, mientras colocaba la taza de café frente a él. Luis la miró, sus ojos reflejando una nueva comprensión. Sí. Creo que sí, respondió él, con una sonrisa discreta. Después del desayuno, Luis tomó una decisión que sorprendió tanto a Ana como a Isabel. Se ofreció para llevar a Simón a pasear al parque, algo que nunca había hecho antes. Ana e Isabel intercambiaron miradas, sorprendidas, pero no dijeron nada. Sabían que ese pequeño gesto representaba un gran cambio para Luis. Mientras caminaban por el parque, Luis observaba a Simón con nuevos ojos. Notó cómo el perro estaba más confiado ahora, caminando a su lado con la cola moviéndose suavemente, como si estuviera en completa sintonía con el momento. Luis nunca había prestado realmente atención al comportamiento de Simón antes. Siempre lo veía como una carga, una responsabilidad más, pero ahora veía algo diferente: lealtad, calma y una profunda conexión con la familia. Cuando llegaron a una zona más abierta del parque, Luis se agachó y acarició a Simón. El perro lo miró con ojos tranquilos y amables, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Luis sonrió y, por primera vez, se sintió verdaderamente en paz al lado del perro. «Realmente eres parte de nuestra familia ahora, ¿verdad, chico?», murmuró, más para sí mismo que para el perro. Simón respondió moviendo la cola y acercándose más a Luis, como si quisiera reforzar que sí, él era parte de esa familia. En ese momento, Luis se dio cuenta de que no había más espacio para la resistencia. Simón estaba allí para quedarse, y él finalmente estaba listo para aceptarlo de corazón. Cuando Luis y Simón volvieron a casa, Ana notó de inmediato la diferencia en la expresión de Luis. Parecía más ligero, como si algo se hubiera ajustado dentro de él. Isabel, que estaba en el sofá con un libro, corrió hacia su padre para saber cómo había sido el paseo. «Fue bueno, Isa». «Muy bueno, en realidad», dijo Luis, sonriendo. «¿Vas a llevar a Simón a pasear más veces?», preguntó ella, esperanzada. Luis asintió, acariciando la cabeza de Simón. «Creo que sí. Creo que él y yo vamos a hacer esto más seguido». Al escuchar esto, Isabel sonrió y corrió a abrazar a Simón, quien correspondió el cariño moviendo la cola con entusiasmo. Ana, que observaba la escena desde la cocina, sintió una punzada de emoción. Finalmente, la transformación que había estado esperando en Luis estaba ocurriendo, y eso traía una nueva esperanza para la dinámica familiar. En los días que siguieron, Luis comenzó a involucrarse más en el cuidado de Simón. No solo lo llevaba a pasear, sino que también ayudaba a alimentarlo e incluso participaba en los juegos con Isabel. La presencia de Simón pasó a ser vista por Luis como algo positivo, una nueva fuente de alegría y unión que había ignorado durante tanto tiempo. Cierta noche, mientras estaban sentados en el sofá, Luis se volvió hacia Ana y habló suavemente. «Creo que finalmente entendí lo que has estado tratando de decirme todo este tiempo». Ana lo miró con curiosidad. «¿Entender qué? ¿Qué podemos seguir adelante sin olvidar a Matías? Simón no está aquí para reemplazarlo. Está aquí para ayudarnos a recordar que todavía tenemos cosas buenas por delante». Tenía tanto miedo de aceptar eso. Ana sonrió, tocando suavemente la mano de Luis. «Sé que es difícil. Aún lo es para mí también.
Pero Simón trajo algo de vuelta que pensaba que habíamos perdido para siempre, la sensación de que la vida puede continuar, incluso después de todo. Luis asintió, sosteniendo la mano de Ana con firmeza. Tenías razón, Ana. Estaba atrapado en mi propio duelo, y no podía ver lo que estaba justo frente a mí. Simón nos trajo de vuelta, a todos. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando cuánto habían pasado en los últimos meses. El duelo por Matías aún estaba allí, siempre presente, pero ahora había algo nuevo, una sensación de renovación, de que la vida, a pesar de todo el dolor, podía continuar con nuevos significados. A partir de ese día, la presencia de Simón en la casa ya no se veía como una carga. Al contrario, se había convertido en un símbolo de resiliencia y renovación. Luis, que antes se resistía a la idea de seguir adelante, ahora se permitía disfrutar de los pequeños momentos de felicidad que el perro traía a la familia. Ya fuera en los juegos con Isabel, en los paseos al lado de Ana, o simplemente en las noches en que se acostaba a los pies de Luis en el sofá, Simón había conquistado un lugar definitivo en la vida de todos. Era más que un perro rescatado, era parte de la curación silenciosa y gradual que la familia necesitaba. Y Luis, ahora transformado, estaba finalmente en paz con eso. El tiempo comenzó a pasar de manera más suave para la familia. Las semanas y los meses que antes parecían interminables, envueltos en dolor y silencio, ahora fluían con una nueva ligereza. Desde el incidente con el incendio y el cambio de actitud de Luis, había una sensación diferente en la casa. Era como si las heridas aún abiertas finalmente comenzaran a cicatrizar, despacio, pero de manera constante. Simón seguía siendo una presencia constante y calmante, conectando a todos los miembros de la familia de una manera que nadie podría haber previsto. Isabel, que antes se retraía y luchaba por lidiar con la pérdida de Matías, ahora mostraba signos claros de recuperación emocional. Pasaba horas jugando con Simón, llevándolo al parque o simplemente leyendo en voz alta para él en el sofá, mientras el perro se acostaba con la cabeza en su regazo, tranquilamente escuchando. Una tarde, mientras Ana preparaba la cena, observó a Isabel y a Simón juntos a través de la ventana de la cocina. Estaban en el jardín, Isabel lanzando una pelota que Simón corría a recoger, siempre con la misma energía y entusiasmo. La risa de Isabel resonaba por la casa, algo que Ana temía no volver a escuchar después de la pérdida de Matías. La visión trajo una sensación de paz al corazón de Ana. Su mayor temor era que el dolor consumiera a su hija de una manera que ella no pudiera curar. Ahora, viendo a su hija feliz nuevamente, se dio cuenta de que el proceso de sanación estaba en marcha para todos ellos. Más tarde esa noche, durante la cena, Isabel comenzó a hablar sobre Matías de una manera diferente. En lugar de tristeza y añoranza, había un tono de aceptación. Estaba pensando en cómo a Matías le gustaba llevarnos al parque. Siempre me dejaba ganar en las carreras, dijo, riendo suavemente. El comentario tomó por sorpresa a Ana y a Luis. Hasta entonces, Isabel rara vez hablaba de su hermano, y cuando lo hacía, siempre era con un dolor que aún parecía muy crudo. Pero ahora, lo estaba recordando de una manera saludable, como un recuerdo cariñoso, no solo como una herida abierta. Ana sonrió, emocionada, mientras Luis miraba a su hija con admiración. Sabía cuánto significaba eso para ella, y para todos ellos. Era así, siempre te dejaba ganar, comentó Luis, entrando en la conversación, con la voz tranquila. Isabel asintió, acariciando la cabeza de Simón, que estaba acostado a su lado, siempre presente. Lo extraño, pero me alegra que Simón esté aquí. Me recuerda lo bueno que era Matías conmigo. Las palabras de Isabel sonaron sinceras, sin rastros de tristeza profunda. La declaración de su hija resonó en Ana y Luis. Se miraron, ambos sintiendo lo mismo, la aceptación finalmente estaba comenzando a instalarse. El duelo ya no era el sentimiento dominante en la casa, ahora había espacio para los buenos recuerdos y, lo más importante, para nuevas memorias. Simón, de una manera que nadie podría haber previsto, ayudaba a Isabel a preservar la memoria de su hermano de forma saludable, sin dejar que la tristeza lo consumiera todo.
En los días que siguieron, ese cambio se volvió cada vez más evidente. Ana y Luis comenzaron a tener conversaciones más profundas sobre lo que había sucedido y sobre cómo se sentían. El silencio que antes envolvía la casa como una nube pesada estaba desapareciendo, reemplazado por momentos de diálogo y, poco a poco, de esperanza. Una tarde, durante una caminata por el parque, Ana finalmente se permitió hablar sobre lo que había estado cargando en silencio desde el accidente. Luis estaba a su lado, y Simón corría alegremente alrededor de ellos, sin darse cuenta del significado de ese momento. Pensé que nunca más podría sentirme bien otra vez, comenzó Ana, sin quitar los ojos del camino delante de ella. Perder a Matías fue como perder una parte de mí misma. Luis escuchó en silencio, sabiendo que esas palabras venían de un lugar de profundo dolor, pero también de una voluntad de sanar. Pero, poco a poco, empecé a darme cuenta de que, incluso con todo este dolor, todavía hay algo más. No necesitamos olvidar lo que pasó, pero podemos aprender a vivir con ello. Y Simón se detuvo por un momento, mirando al perro corriendo alegremente delante de ellos. Nos dio esa oportunidad. Nos devolvió la vida. Luis sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de Ana. Sabía cuánto había luchado contra esa misma idea. Durante tanto tiempo, pensó que seguir adelante significaba traicionar la memoria de Matías, pero ahora, veía las cosas de manera diferente. Lo sé. Yo también lo sentí, admitió Luis, finalmente dejando salir las palabras que había estado guardando. Creo que pasé tanto tiempo aferrado al dolor que olvidé que la vida continúa. Simón me mostró que es posible seguir adelante, sin olvidar el pasado, pero viviendo el presente. Ana sonrió, sintiendo un alivio genuino al escuchar a Luis hablar así. Creo que todos estamos aprendiendo a vivir de nuevo, dijo suavemente. Continuaron caminando en silencio, pero ahora era un silencio cómodo, lleno de comprensión. Simón corría delante de ellos, saltando de alegría y trayendo una energía ligera al momento, como si supiera que su presencia era exactamente lo que la familia necesitaba en ese instante. En los días siguientes, la casa estaba llena de pequeños signos de renovación. Luis, que antes pasaba tanto tiempo hundido en su propio duelo, ahora participaba más activamente en las actividades de la familia. Salía a pasear con Simón, jugaba más con Isabel e incluso reía más, algo que Ana pensaba que nunca volvería a ver. Ana, por su parte, también se estaba permitiendo sentir alegría nuevamente. Las caminatas diarias con Simón se habían convertido en momentos de reflexión, pero también de gratitud. Sabía que el duelo aún estaría allí, en algún lugar dentro de ella, pero ahora había espacio para otras emociones, felicidad, amor y esperanza. Y Isabel, la más joven, mostraba signos claros de que estaba siguiendo adelante de manera saludable. Hablaba sobre Matías sin dolor, solo con cariño, recordando los buenos momentos que habían compartido. Simón, siempre a su lado, era un recordatorio silencioso de que, a pesar del dolor de la pérdida, todavía había mucho por vivir. La familia estaba lejos de estar completamente curada, pero ahora había algo nuevo dentro de ellos, la certeza de que, a pesar de todo lo que habían pasado, eran lo suficientemente fuertes para continuar. Simón no solo había ayudado a llenar el vacío dejado por Matías, les había mostrado que, incluso en medio del dolor, la vida podía seguir adelante, y que el amor siempre encontraría una manera de florecer nuevamente. Y eso, para ellos, era lo más importante. Era una mañana soleada, de esas que parecían traer consigo la promesa de nuevos comienzos. Ana, Luis, Isabel y Simón estaban en el parque, un lugar que antes parecía estar repleto de recuerdos dolorosos, pero que ahora era el escenario perfecto para el inicio de una nueva fase en sus vidas. Isabel corría por el césped, riendo, mientras Simón la seguía de cerca, moviendo la cola con pura alegría. El perro parecía más vivo que nunca, como si supiera que, de alguna manera, había ayudado a la familia a llegar hasta ese momento. Ana y Luis, tomados de la mano, observaban la escena con una mezcla de alivio y gratitud. Era un día simple, pero lleno de significado para ellos. Hace tanto tiempo que no me siento así, dijo Ana, con una sonrisa suave.
libre, ligera. Luis la miró y sonrió, apretando suavemente su mano. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, yo también me siento así. Continuaron caminando lentamente por el parque, en silencio, pero esta vez un silencio tranquilo. Ya no había el peso del duelo aplastando cada paso. El dolor de perder a Matías aún existía, y siempre existiría, pero ahora había un nuevo equilibrio. La vida estaba avanzando, y, de alguna manera, habían encontrado una manera de caminar juntos a través de ella, llevando el amor por Matías en el corazón, pero sin dejar que la tristeza los paralizara. Mientras se acercaban a un banco bajo la sombra de un gran árbol, Luis se detuvo por un momento y miró a Simón, que ahora estaba acostado en el césped, exhausto de tanto jugar con Isabel. Cambió todo, ¿no es así?, dijo Luis, casi como una reflexión. Ana asintió, sus ojos siguiendo al perro, que ahora estaba acostado tranquilamente, como si estuviera satisfecho por haber cumplido su misión. Sí, nos dio una nueva oportunidad, respondió ella, con la voz llena de emoción. Luis sonrió. Sabía que era verdad. Desde el momento en que Simón entró en sus vidas, había hecho más que solo ser un compañero. Les había ayudado a encontrar su camino de vuelta a la luz, a reconectarse, y a aceptar que, a pesar de todo el dolor, la vida continuaba, y aún había mucho por vivir y compartir. Después de un tiempo, Isabel volvió corriendo hacia sus padres, Simón justo detrás. Su rostro estaba rojo de tanto correr, pero estaba sonriendo, el tipo de sonrisa que Ana y Luis no habían visto en mucho tiempo. «Corre muy rápido, papá», exclamó Isabel, riendo. «Creo que nunca podré ganarle». Luis también rió, tomando a su hija en brazos y levantándola en el aire. «Algún día serás lo suficientemente rápida, Isa. Pero hasta entonces, creo que Simón seguirá ganando». Simón, al escuchar su nombre, movió la cola y se acercó a Luis, quien, esta vez, no dudó. Se agachó y pasó la mano por el suave pelaje del perro, con una expresión de ternura que, meses atrás, nunca habría imaginado. «Buen chico, Simón», dijo suavemente. El perro lo miró con sus ojos tranquilos, como si confirmara que había encontrado su lugar definitivo en esa familia. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, la familia se reunió para un último paseo antes de regresar a casa. Ana y Luis caminaban uno al lado del otro, mientras Isabel y Simón corrían delante, siempre jugando, siempre riendo. Era una escena simple, pero que cargaba todo el significado del mundo para ellos. Al regresar a casa, Ana miró alrededor de la sala, donde antes había tanto silencio y tristeza, pero que ahora era un hogar nuevamente. Un hogar con amor, con recuerdos y con esperanza. Sonrió a Luis, quien la miró de vuelta, sabiendo exactamente en qué estaba pensando. Habían sobrevivido al mayor dolor de sus vidas, y ahora, aunque la herida aún existía, había espacio para la sanación. Simón, ese perro que habían rescatado de la calle, había hecho más por ellos de lo que podían imaginar. Y allí, mientras la noche caía suavemente, Ana, Luis, Isabel y Simón estaban finalmente en paz. Una nueva fase había comenzado, llena de esperanza, llena de amor. Todavía llevaban la memoria de Matías con ellos, siempre, pero ahora, con Simón a su lado, estaban listos para seguir adelante, juntos. El pasado era parte de quienes eran, pero el futuro, finalmente, parecía lleno de promesas.